Es un privilegio llegar a sus hogares en esta ocasión. Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde usted nos vaya a ver o nos vaya a escuchar. Queremos agradecerle. Nosotros estamos transmitiendo desde el seno de Iglesia Alfa y Omega, acá en Tacaná, San Marcos. Estamos llegando a una fecha muy significativa en la iglesia, en la historia de la iglesia. Nos cuenta que ya casi 507 años, estamos a días de cumplir 507 años de la Reforma Protestante. Este acontecimiento que impactó la sociedad de aquel entonces y hasta el día de hoy se dejan sentir sus efectos. Tengo en esta ocasión acá a nuestro hermano pastor Otoniel Díaz y hermano anciano Neri Suru. Ellos nos acompañan en esta noche y a lo largo de esta semana estaremos compartiendo con usted las 5 solas de la Reforma: sola escritura, sola fe o sola fide en latín, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Así que hoy vamos a iniciar, pero déjenme darle la bienvenida a mis hermanos. Hermano pastor, bienvenido. Gracias, hermano Fernando. Hermano Neri, bienvenido. Gracias, hermano Fernando, hermano pastor. Así que vamos a dar apertura ya a este espacio que nosotros hemos apartado y queremos compartir con usted a lo largo de esta semana estas 5 frases que surgieron. Estaba leyendo ahí, hermanos, que ¿por qué se llaman las 5 solas? Y leyendo un poquito, dice que se le llamó solas porque la palabra sola viene de la palabra solamente, que quiere decir que es única. Esa frase, ¿verdad?, encierra lo que está enmarcando, que es único. Al decir, por ejemplo, solo Cristo, solo a Dios la gloria, sola fe, nos lleva a pensar en ese preciso momento y encierra en sí lo que se quiere dar a conocer. Por aquellos años, amados hermanos, había mucho descuido, había también, aparte del descuido de la enseñanza correcta de la palabra de Dios, había muchos abusos. Y esto dio lugar a que un monje agustino, que por aquellos años era bastante joven, pero muy estudioso de la palabra de Dios, comenzara a darse cuenta que habían muchos errores. Y se dijo a sí mismo: voy a viajar a Roma para corroborar todo esto. Y el viaje a Roma a él prácticamente le llevó a tomar la decisión de poder manifestarse en contra de los abusos que se estaban dando. Nuestro interés a lo largo de esta semana es ponerlo a usted al tanto de esta información que se encuentra en los medios de comunicación hoy en las redes sociales, pues prácticamente está al alcance de todas las personas. Ahí puede usted encontrar mucha información fehaciente de lo que es las 5 solas de la Reforma. Hay mucho por hablar, pero entraremos en materia, en detalle, después de un canto. Pero antes, hermano Neri, no sé si quiere comentarnos un poquito acerca de solo o sola gracia, ¿verdad? Ese tema, ese punto, que nos puede decir usted en esta noche. Gracias, hermano Fernando, hermano pastor. Amén. A toda la audiencia, tengan ustedes una buena noche. Bueno, en las 95 tesis que Martín Lutero presentó, escribió él la sola gracia. Bueno, en latín, ¿verdad? Gratia, que quiere decir regalo. Y él enfocó esto, ¿verdad?, en decirle al mundo, y ahora corroborado por la palabra de Dios en Efesios 2:8, donde dice que somos salvos solamente por gracia, por un regalo. Gracia es un regalo, ese regalo de salvación que Jesucristo nos dio cuando Él vino y murió en la cruz del Calvario. Dice, un regalo inmerecido, que no lo merecíamos, ¿verdad? Pero gracias, esa muerte era para nosotros, pero gracias, ¿verdad?, a ese regalo inmerecido, ahora nosotros somos salvos. Y por eso queremos decirle al mundo entero
que no somos salvos por lo que hacemos, por lo que compramos o por obras que podamos hacer. Y si no, pues cualquiera podría comprar esto. Somos salvos simplemente por gracia, por ese regalo inmerecido que Jesucristo nos dio a través de su muerte en la cruz del Calvario. Muchas gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Neri. Hermano Pastor, no sé si puede compartirnos algo acerca de una de las solas de la Reforma. Muy bien. En primer lugar, una buena noche para ustedes, hermano Neri, hermano Fernando, y para todos nuestros televidentes. Y es un privilegio para mí estar con ustedes compartiendo este tema, que es muy importante para dialogarlo y sobre todo recordar esa fecha, ¿verdad? Del 1517, cuando Martín Lutero se levantó y públicamente lo hizo, ¿verdad? No solamente se quedó ahí en oculto, sino que se levantó a protestar. Y de ahí viene el nombre de los protestantes, ¿verdad? Que hoy se nos da a nosotros, pero gracias al Señor. Cuando hablamos de la sola Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Creo que hoy todos los que somos cristianos conocemos y sabemos de lo que dice la palabra de Dios. Estamos basados y nos amparamos en la escritura de la palabra de Dios. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y encontramos en la palabra de Dios, por ejemplo, en Gálatas 1:6, dice el apóstol Pablo así en esta escritura: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, cuando vemos esto, yo creo que también aquí en Guatemala se hace necesario que nos propongamos a una revisión seria de nuestra organización, de nuestra misión. Por un lado vemos el auge de la teología de la prosperidad, digamos, solo eso quisiera hablar, que ellos no admiten que hayan cristianos pobres, que hayan cristianos con necesidades, porque dicen, bueno, no coincide. Si somos hijos de un gran rey, ¿por qué entonces se pasan calamidades? Cuando que eso no dice la palabra de Dios. Entonces veo que también se hace necesario, después de muchos años, específicamente 507 años que han pasado, y cómo han cambiado muchas cosas. Y eso lo estoy hablando a nivel en el ámbito cristiano. Entonces es importante volver a las raíces de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ya no está en el corazón, ya no está en el púlpito, por lo tanto ya no está en la iglesia, ahí es donde vienen los fracasos y los grandes problemas que hoy podamos estar enfrentando. Entonces, hablamos de este tema muy importante, y si usted tiene sus posibilidades, le invitamos a que se quede con nosotros en este programa. Estaremos ampliando mucho más en relación a la sola Escritura. Gracias, hermano Fernando. Gracias, hermano Pastor. Quédese con nosotros en este programa que estará muy ameno y vamos a poder conocer a fondo, con ciertos detalles, lo que significa sola Escritura. Y quiero compartirle también un poquito de la sola fe o sola fide en latín. Por aquellos años se ponía la esperanza en muchas cosas o personas, obras, y que eso podía darnos a nosotros la salvación. Martín Lutero estudió el libro de Romanos a detalle, a fondo, y se encontró en los primeros versículos con esta frase: el justo por la fe vivirá. La pregunta, la interrogante era: ¿la fe en quién o en qué? Y se da cuenta él un poquito más adelante que es solamente en la persona de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Pues le damos la cordial bienvenida a este programa muy importante a través de Emanuel TV, Canal 50, el canal de la Iglesia Centroamericana Alfa y Omega de acá de Tacaná, San Marcos. Que Dios les bendiga a todos, también los radio oyentes de Estéreo Emanuel.
Es una bendición grande poder saludarles a través de este medio. Y vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad. Y realmente, hermanos, lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por todos los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma de Martín Lutero. Dice la historia que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, el 31 de octubre de 1517. Eso nos hace recordar, ¿verdad?, que ya han pasado 507 años que fue clavada la protesta de Martín Lutero. Y la queja principal de estas 95 tesis era la venta de las indulgencias con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Y entonces, cuando veía esa situación de lo que se estaba dando, sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencias, sino también toda teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Entonces tuvo un origen, ¿verdad? Tuvo un motivo por el cual dio inicio a todo ello. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba. Junto a toda la teología relacionada al plan de redención, con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico, con tal que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero simplista. Esto dio origen a estas 5 frases muy célebres y famosas que hoy nosotros conocemos. Damos gracias a Dios por este gran hombre reformador, aunque también, aclaro, hubieron otros reformadores antes de él. Y hubieron varios que ya habían intentado y que también estaban en contra de lo que ellos estaban viviendo. Se menciona a Juan Hus, a Calvino y muchos más. Entonces, cuando hablamos de la sola Escritura, vemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. No podemos dejar de hablar de la palabra de Dios. Si hoy nosotros profesamos la fe cristiana, tenemos una base aquí en la palabra del Señor. Nuestra fe radica y está cimentada en la palabra de Dios. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y era lo que yo mencionaba hace un momento, en lo que el apóstol Pablo encontró con los cristianos de Galacia en aquel entonces. Él dice: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa era la mayor preocupación del apóstol Pablo sobre la iglesia de Galacia, que tan pronto se habían olvidado de lo que decía la palabra de Dios, de lo que les habían enseñado. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vean la manera en que él estaba hablando. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vuelve a repetir.
Por lo tanto, quiero decirles que hoy es muy importante volver a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se siga predicando, pero no que se cambie la palabra de Dios. A veces es muy lamentable ver hoy en día que a muchos expositores de la palabra ya no se están basando en el texto de lo que dice la palabra, sino más bien en lo que ellos consideran y creen que eso quiere decir. Cuando que la palabra tiene que seguir siendo la base fundamental. Vemos un texto clave y muy conocido. Está en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Encontramos este texto que también el apóstol Pablo le escribirá a Timoteo en la iglesia de Éfeso, donde él está diciendo, ratificando que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es una inspiración de Dios, no haya cabida de que vaya lo que yo creo, lo que yo considero o lo que yo pienso. No, tenemos que vivir y creer lo que dice la palabra de Dios. Esa es la base del cristianismo, la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, es inerrante, no falla. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está la base del cristianismo. Apegarnos hoy en día a la palabra de Dios. Así es que vemos también un texto más en 2 Pedro 1:3. Y ahí aprendemos algo muy importante también en relación a esto. 2 Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está entonces la palabra del Señor. No tenemos por qué cambiar el sentido de la palabra de Dios. Tenemos que vivir apegados a la palabra de Dios. Comenzamos entonces donde Lutero comienza, una sola escritura. Porque en este mundo oscuro de la guerra espiritual, la única razón por la que podemos ver que todo es a la luz de la palabra de Dios y que todo brilla, dice ahí el versículo 19 de 2 Pedro también, 1:19, que dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra no está alterada. No le falta nada, ahí está todo. Por eso les decía yo al inicio que acá en nuestro país, Guatemala, necesitamos quizás sentarnos y hacer un análisis profundo en relación a todo lo que hoy se está viviendo. ¿Y cuántos hoy en día dicen yo declaro o yo reclamo? Y no debe ser así. No olvidemos que la palabra de Dios tiene tiempos, como fue escrita la palabra de Dios. No olvidemos que la palabra de Dios tiene historia, tiene cultura.
tiene una gramática y tenemos que estar apegados a ello. ¿En qué tiempo se dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Dónde se lo dijo? ¿Ya se cumplió o se está cumpliendo o se va a cumplir? Vemos todo eso y no podemos sacar de contexto a un texto, porque entonces se vuelve en un pretexto. Lo que sí tenemos que hacer es ir a la sola escritura. Es la única razón por la que podemos ver en todo esto a la luz de la palabra de Dios. Sin esa luz no conoceríamos o no entenderíamos nada. De hecho, la única razón por la que sabemos que Dios está presente con nosotros es a través de la palabra de Dios. Por la que sabemos que tenemos el perdón de pecados es a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El que los encubre no prosperará, dice. Hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Ahí está todo. Está muy clara la palabra de Dios. Así es que si nos apegamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios solamente será mi vara y el cayado. Viviré bajo lo que dice la palabra de Dios. Así tenemos que pensar y así tenemos que vivir. Se define la función de las Escrituras como una única autoridad sobre la iglesia. No hay otra escritura más y tampoco hay otro libro más además de la palabra. Es la única ley. Así como los protestantes del siglo XVI y XVII rechazaron la autoridad del papado y la Iglesia de Roma, los protestantes contemporáneos deben hoy rechazar toda autoridad extraescritural sobre la Iglesia. Tenemos que estar al pendientes, tenemos que ser vigilantes, o como dice la palabra de Dios, centinelas, en cuanto a la palabra de Dios. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la iglesia debe ser sujeta al lema a una sola escritura. Aquí no cabría y no debe de caber lo que yo digo, lo que yo decreto, lo que yo declaro. Nada que ver. Aquí vamos a pegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo en San Juan: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ahí está la mayor revelación. Es la palabra de Dios. El predicar fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios tiene que valer o tiene que volver a ser un acto central en la adoración cristiana, la predicación de la palabra. También la aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de los cristianos y de la iglesia es nuestra tarea continua. El entendimiento y la aplicación práctica de las verdades bíblicas que son indispensables para la salud y el cuidado y la disciplina de la iglesia. Si no hay palabra de Dios, no puede haber un crecimiento. Si no hay palabra de Dios en mi vida, en mi corazón, no va a haber un crecimiento, no va a haber un cambio, e incluso no va a haber una disciplina. No va a existir nada. Y yo quiero decirles a ustedes, es en la palabra de Dios donde encontramos toda información. ¿Quiere saber usted de la vida eterna? Ahí vaya la palabra de Dios. ¿Quiere saber si hay vida después de la muerte? Vaya a la palabra de Dios. ¿Qué pasará con usted? Vaya a la palabra de Dios. Mucha gente hoy en día anda turbada, buscando otros medios. Cómo encontrar una solución, incluso a veces hasta la misma muerte, cuando que la palabra de Dios ya tiene la solución. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que si nos basamos a la palabra de Dios, nadie se puede perder.
La doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio formal de la Reforma de 1521. En el histórico interrogatorio de la Dieta de Worms, Martín Lutero declaró su conciencia cautiva a la palabra de Dios, diciendo: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre sí. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Cuando veo eso, digo, qué hombre tan escudriñador de la palabra de Dios. Pero si usted no sabe nada de la palabra de Dios, si usted no ha tomado este libro como algo suyo, como algo que anhele usted todos los días, como dice la palabra de Dios ahí mismo en Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Si no anhelamos la palabra de Dios, no vamos a crecer. No vamos a aprender. Cualquiera vendrá y nos va a engañar. Aunque mentiras viene a decir, pues le va a creer. Tenemos que estar apegados a la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios habla del plan de salvación. Habla del perdón de pecados. Habla del conocimiento pleno de la palabra. Del mismo modo, la confesión belga en 1561 estableció: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en la Biblia, la palabra de Dios. Qué importante. Por eso decimos nosotros, una sola Escritura. Es la palabra de Dios. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas Escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades y de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son suyo o de suyo mentirosos y más vanos que la misma verdad. Por tanto, rechazamos todo o de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla divina que se llama Biblia. Una sola Escritura. No podemos creer en lo que dice un libro X, en lo que dice otro libro por acá, otro libro por allá. No. Tenemos que apegarnos solamente a una sola Escritura, que es la palabra de Dios. La Escritura solamente es la regla inerrante de la vida de la iglesia. Pero una buena parte de las congregaciones de hoy le han quitado a la Escritura su función de autoridad, metiendo cosas que dice yo creo que así es, o yo así lo voy a hacer, dejando a un lado la palabra de Dios. En la práctica la iglesia se guía con mucha frecuencia, a veces por la cultura. Es que la cultura sí lo permite, o mi cultura sí me lo exige. Y la palabra de Dios no tiene que ver con cultura. El que viene a Cristo es una nueva criatura, dice 2 Timoteo o 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo era usted anteriormente? Ahora se quedó. Las técnicas terapéuticas, las estrategias de mercadeos y el ritmo del mundo del
entretenimiento y de los medios de comunicación tiene mucho más influencia sobre las necesidades, el funcionamiento y los objetivos de la iglesia que la palabra de Dios. Eso es lo lamentable a veces. Sé de muchas iglesias que ya no predican más de una hora. No quieren mensajes de 25 minutos. Quieren de 5, de 10, de 15. Ya les aburre la palabra de Dios, les cansa la palabra de Dios. Muchos cuando dicen, ven el tiempo del mensaje, sienten su pesadilla. Ya no quieren escuchar palabra de Dios. Y en los hogares, ¿cómo estará la palabra de Dios? ¿Se estará predicando? ¿Se estará enseñando? ¿Cómo estará? Usted lo sabe. Muchos pastores han descuidado su derecho y obligación de decidir y supervisar servicios de adoración, que incluye el contenido doctrinal de la música. ¿Cómo está la música verdadera? Adora al Señor con ese himno, con ese canto que está haciendo. En la medida en que la autoridad bíblica ha sido abandonada en la práctica, las verdades bíblicas se desvanecen de la autoridad cristiana y las doctrinas bíblicas han perdido importancia. La iglesia poco a poco se ha despojado de su integridad, autoridad moral y dirección. ¿Y todo por qué? Porque a la Biblia ya no se le da el lugar que debe tener. Yo recuerdo, hace 45 años atrás, un culto normal o tradicional podía durar 5 horas. El mensaje duraba casi las 2 horas. Y la gente quería escuchar más, quería aprender más de la palabra de Dios. Y hoy, muchos ya no quieren, ni llevan su Biblia a la iglesia. Y decimos que es una sola escritura. Ya no llevan su Biblia. Ya no leen su Biblia. No le dedican tiempo a la Biblia. Y creen en otros libros que nada que ver con la Biblia. Muchos solo quieren escuchar chistes, cuentos, historietas, fábulas, como dice la palabra. Pero cuando es de la palabra de Dios, ahí está el problema. Porque la palabra redarguye. La palabra es como una espada de 2 filos que corta. Y dice que penetra y llega hasta lo más profundo, hasta tocar los tuétanos. Miren hasta dónde llega la palabra. Y entonces, eso está pasando hoy en día. Mucha gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Ya no leen la palabra de Dios. La Biblia, por consiguiente, debe ser enseñada y predicada en la iglesia. Los sermones deben ser exposiciones de la Biblia y sus enseñanzas, y no expresiones de ideas y opiniones de la época y la cultura. No debemos ir más allá de la verdad que Dios nos ha dado. Ahí está todo, en la palabra de Dios. Y por eso seguiremos enseñando, ¿verdad? Que es solamente la Escritura. El trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede estar desconectado de las Escrituras. El Espíritu de Dios habla en forma contraria e independiente de las Escrituras. Sin las Escrituras nunca hubiéramos conocido de la gracia de Dios en Cristo. La palabra bíblica, no, las experiencias espirituales son la base de la verdad. Y por eso hoy decimos nosotros, ¿verdad?, que solamente la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la clave. La posición histórica de Lutero en Worms se negó a dejarse intimidar. Cuando se llama a retractarse, e incluso cuando no se demostró ninguna herejía en contra de él, respondió: yo estoy obligado a las Escrituras. Mi conciencia es cautiva por la palabra de Dios. Así es que yo les digo, solo la Biblia era su tabla de salvación durante esta tormenta satánica, como la fue durante toda su vida.
Así Lutero nos enseña que necesitamos la Biblia sola, porque todo otro testimonio es susceptible de errar y solo ella, la Biblia, es infalible. Y nada más que la Biblia, la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Dios le bendiga en esta hermosa noche, tarde o mañana, a la hora que usted va a ver. Pero solamente la palabra de Dios es eficaz. Nos puede transformar. Dios le bendiga. Escucharemos una alabanza y será hasta mañana. Los invitamos para que no pierdan la sintonía de este canal a las 8 de la noche con otro tema muy importante. Estamos en la Semana de la Reforma.